Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando los encuentre esta clase en esta era tan difícil de la virtualidad. Mi nombre es González Jacqueline, yo soy médica de hematología del Hospital Durán y quisiera en el transcurso de esta clase poder contarles un poquito mi experiencia en el conocimiento y en el manejo de los síndromes mielodisplásicos. Es muy difícil a esta altura de la vida hacer clases virtuales, ¿no? Porque uno ya extraña muchísimo ese intercambio tan rico que se produce en el momento de dar la charla con el público y presente y bueno, me pareció que por ahí contarles un poquito de la historia, de nuestra historia, los iba a motivar a poder seguir escuchando una clase larga y ardua, pero que bueno, tiene como fin eso, poder introducirlos en el mundo de la mielodisplasia. El Hospital Durán siempre se caracterizó por tener foco en esta patología, ya que tuvimos dos jefas, la doctora Sofía Goldstein y la doctora María Gabriela Flores, que fueron dos hematólogas referentes en el estudio de la patología. Ellas de alguna manera han hecho que esta patología crezca en el servicio y que los que pertenecemos a él nos interesemos y permanezcamos en el camino del diagnóstico y del desarrollo de la patología y de poder participar dentro de las instituciones científicas. Somos parte de la Sociedad Argentina de Hematología, de la subcomisión de síndromes mielodisplásicos, y es gracias a ella que hoy por hoy estoy acá dando esta charla, porque ellas me han transmitido de alguna manera el interés hacia la patología. Este interés que empieza con la próxima diapositiva, que nos va a hablar de la microscopía. La mielodisplasia se empieza a vivir desde la microscopía, ¿no? Cuando uno empieza a diferenciar lo que es la mielodisplasia como entidad, como síndrome mielodisplásico, de aquellas cosas que son cambios mielodisplásicos, que no hay que nunca perderlos de vista, ¿no? La mielodisplasia es un diagnóstico que se va a construir en el tiempo, que la base de la construcción va a estar fundamentalmente en la microscopía. Por eso nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes hematólogos desde muy, muy pequeños a que el microscopio es la base del diagnóstico hematológico y del diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos y que todos aquellos pacientes que tienen alteración a nivel de su microscopía y cambios displásicos, en algún momento tal vez se conviertan en mielodisplasias o bien estén mimificando esta enfermedad y encubriendo otras patologías que vamos a ver en el transcurso de la clase. La mielodisplasia parte de la microscopía, pero hoy por hoy sabemos que tienen una sólida base genética, que la genética no solamente nos va a servir a nosotros como factor pronóstico, sino también como diagnóstico. Pero también vamos a ver que la genética, si bien está siempre presente en la mielodisplasia, desde lo que es la citogenética hasta las nuevas técnicas de secuenciación génicas, no son patognomónicas. Por eso vamos a tener que combinar muchos factores para llegar al diagnóstico de mielodisplasia, ¿sí? Por un lado tenemos, cuando yo ingresé al servicio en 1998, tenía la doctora Goldstein, que me enseñaba los cambios en el microscopio. Después surgieron todas las alteraciones genéticas que acompañaban y sustentaban el diagnóstico. Y hoy por hoy la doctora Flores, que van a ver, van a dar una charla exquisita, seguramente en nuestro Congreso de Hematología de este año, que nos va a hablar de la secuenciación génica y de todos aquellos componentes genéticos y fisiopatológicos que hoy nos explican la mielodisplasia. Vamos a empezar definiendo lo que es un síndrome mielodisplásico y sabemos que, como les dije anteriormente, es un conjunto de hemopatías muy heterogéneo que se caracteriza porque hay una alteración a nivel de la stem cell pluripotente y que eso ocasiona hemopoiesis inefectiva. Eso quiere decir que cuando veamos la médula ósea, en la mayoría de los casos, no en los casos fronterizos, donde puede haber hipoplasia y aplasia, vamos a encontrarnos con médulas óseas ricas, muy celulares, que van a tener muchos cambios que vamos a ver a lo largo de la clase, y que el paciente se va a presentar con citopenias periféricas, anemia, leucopenia, plaquetopenia, o sea, su clínica va a tener la clínica de un paciente citopénico, mientras que cuando nosotros puntemos su médula ósea y veamos al microscopio, vamos a ver que esas médulas van a ser muy ricas y van a tener ciertas características particulares que voy a tener que diferenciarla de otras entidades. También tenemos que saber que estos pacientes
van a tener diferentes riesgos, como ya les comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes alteraciones genéticas y son pacientes que pueden evolucionar así mucho tiempo en forma indolente, como vamos a ver más adelante, o bien pueden evolucionar rápidamente a leucemia aguda, por lo cual su sobrevida es variable, va a ir desde los 5 años hasta los meses, hasta meses. Entonces tenemos que saber que es un síndrome que para diagnosticarlo necesita una conjunción de factores. Las alteraciones morfológicas, que me las va a dar la médula ósea, la detección de hematopoiesis ineficaz, las citopenias periféricas, las alteraciones genéticas que son tan importantes, que van a ser lo que veamos en el mapeo genético y van a representar a las alteraciones moleculares y que una gran proporción de ellas van a evolucionar a leucemias agudas. Tiene un conjunto de, ¿por qué decimos que es un síndrome? Porque es un conjunto de síntomas y signos. Que el diagnóstico va a ser dificultoso, sí, voy a requerir de una construcción, como dice otra de las referentes en esta patología, que es la doctora Elsa Nocifora. Es una construcción, porque yo voy a ver la morfología, voy a ver la clínica del paciente, voy a ver las alteraciones morfológicas, voy a descartar un sinnúmero de otros síndromes que pueden dar características displásicas y además la etiología todavía no está desarrollada completamente. Vamos a ver en el transcurso de la clase que a medida que se van conociendo factores acerca de esta enfermedad, la etiología va complicándose, ¿sí? Porque no solamente interviene el microambiente celular, la inflamación, las alteraciones genéticas, las alteraciones las noxas o alteraciones que puedan venir externas. Es un conjunto de factores que se nuclean, que tienen que ver con la inmunidad, con la inflamación, con la genética, que van a dar origen a esta patología, que no tiene una causa única y todavía su etiología, como dice la diapositiva, no está completa. Vamos a ver, como les dije anteriormente, que hay algunos que son de curso muy indolente, son de riesgo bajo, que evolucionan de forma muy lenta y los pacientes fallecen por otra cosa, y acá los voy a introducir luego a lo que es el CHIP, el ICUS y el CCUS, o bien pueden tener características de alto riesgo con anemias refractarias con excesos de blastotipo 1 o 2 que van a rápidamente evolucionar a lo que es una leucemia aguda. Por eso es tan importante en las mielodisplasias, como vamos a ver en algún momento de la clase, la estratificación por riesgo, porque la estratificación por riesgo me va a permitir a mí poder decir a este paciente lo trato, a este paciente no lo trato, a este paciente lo trato con esto y a este paciente lo trato con esto otro. ¿Cuándo voy a sospechar que un paciente tiene mielodisplasia? Bueno, ya te los dije en un principio. Citopenias periféricas es una de las causas. Generalmente son citopenias que no tienen un origen muy claro. Pueden ser pacientes que ya han sido sometidos a quimioterapia, radioterapia, porque dijimos que en la fisiopatología de esta enfermedad intervienen factores internos y externos, como pueden ser la exposición a la radioterapia, quimioterapia, tóxicos o tratamiento inmunosupresor. Pero también les dije que tenían un gran sustento, y hoy por hoy ya lo sabemos, con las nuevas técnicas de secuenciación génica, con otros síndromes genéticos y otros genes que aparecen en síndromes genéticos. Por eso puede estar asociada a la enfermedad de Fanconi, a la disqueratosis congénita, al síndrome de Down. Vamos a ir viéndolo en el transcurso de la charla. Son aquellas mutaciones germinales que aparecen o que hoy están descritas gracias a las nuevas técnicas. Bueno, dentro de los estudios diagnósticos iniciamos con un frotis de sangre periférica, una química general. En la química general recordemos que es importante el LDH y el dosaje de fólico, de B12, porque vamos a ver que las anemias megaloblásticas tienen características parecidas a los síndromes mielodisplásicos. Siempre unos reticulocitos que nos van a hablar de que si esa médula es regenerativa o arregenerativa. Los síndromes mielodisplásticos dijimos que son médulas muy celulares, hipercelulares, pero que tienen eritropoyesis ineficaz, por lo cual los reticulocitos van a estar siempre bajos. Siempre hay que ver en el hemograma, obviamente, hematocrito, hemoglobina y volumen corpuscular medio, que generalmente en esta patología se encuentra alto. Siempre hay que hacer la fórmula leucocitaria, porque vamos a ver que hay algunos síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos, que tienen características particulares.
Y siempre hay que evaluar las plaquetas, que en la mayoría de los casos pueden encontrarse disminuidas o con alteraciones también morfológicas, como vamos a ver más adelante. La química general, dijimos fólico, B12 y LDH, fundamental, pero igual hay que hacer un hepatograma, una función renal, determinar un proteinograma. ¿Por qué? Porque dijimos que había algunas cosas que daban displasia que había que descartar para hacer diagnóstico de síndrome mielodisplásico. La punción de médula ósea es mandatorio. Primero para la morfología, que vamos a ver que es uno de los parámetros más importantes para el diagnóstico. La citometría de flujo, si bien no es mandatoria, ayuda porque hoy por hoy nos permite determinar alteraciones en los parámetros de maduración de cada una de las series. La citogenética, que nos va a marcar la clonalidad de ese paciente y a su vez nos sirve de pronóstico. Vamos a ver que hay alteraciones de bueno, de malo y de pronóstico intermedio, y los estudios moleculares. Si bien los estudios moleculares hoy por hoy no son mandatorios y se utilizan más que nada para un carácter investigacional, muchas veces no son útiles para aquellos pacientes que tienen citogenética normal, porque no se establecen clonalidad. Y nos permiten ver también alteraciones genéticas asociadas a los síndromes mielodisplásicos, como son aquellos que comprometen la maquinaria de las histonas, el splicing o vías de señalización específicas que se encuentran alteradas en el síndrome mielodisplásico. Pero bueno, empecemos de lo primerito, que es la morfología. ¿Qué vamos a buscar en la morfología? Bueno, en el frotis de sangre periférica, ¿qué es recomendable? Evaluar por lo menos 200 células, en médula ósea 500 células, y vamos a buscar la diseritropoyesis. Entonces, en la diseritropoyesis vamos a ver la presencia dentro de la serie eritroide de elementos displásicos. Y para que yo diga que esa serie tiene cambios displásicos, tengo que contar por lo menos 200 eritroblastos, y dentro de los 200 eritroblastos, el 10% tiene que tener cambios displásicos, que ahora vamos a ver cuáles son. Lo mismo en el caso de la serie mieloide, y en el caso de los megacariocitos, por lo menos debo de valorar 30 megacariocitos y tengo que tener por lo menos el 10% de alteraciones displásicas. ¿Cuál es el elemento patognomónico de la mielodisplasia y que más se asocia a síndrome mielodisplásico? Son los micromegacariocitos. Entonces, 200 siempre recordar, conteo de sangre periférica de 200 células, en médula ósea de 500, que a veces eso a uno le da un poco de pereza, pero debe de ser muy estricto en poder contar esas células y contar el número de eritroblastos para establecer la presencia de más del 10% de displasias en cada una de las series. Y obviamente, como dijimos, los megacariocitos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en las alteraciones morfológicas tanto de sangre periférica como de médula ósea en la serie eritroide? Ya les había adelantado que los glóbulos rojos, ¿cómo van a ser? Grandes. Por lo tanto, va a haber macrocitosis predominantemente. ¿Puede haber normocitosis e hipocromía? Bueno, sí puede haber. Pero lo llamativo es la macrocitosis. Glóbulos rojos dismórficos. Puede haber anisopoiquilocitosis. ¿Eso qué quiere decir? Glóbulos rojos de diferentes formas, de diferentes tamaños. Puede haber eritroblastos circulantes. Y puede haber inclusiones dentro de los eritroblastos, como son el punteado basófilo, los cuerpos de Howell-Jolly y los anillos de Cabot. ¿Esto a qué nos hace acordar? Fundamentalmente a la anemia megaloblástica. Por eso es muy importante descartar la megaloblastosis antes de poner el rótulo a un paciente de síndrome mielodisplásico. ¿Qué puede haber en la médula ósea? Dijimos que eran médulas óseas que eran muy ricas, hipercelulares, por lo cual va a haber hiperplasia, que es lo más frecuente. ¿Puede haber hipoplasia? Sí, en aquellos síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, que pueden remediar incluso hasta plasias medulares, ¿sí? ¿Qué va a pasar a los eritroblastos en su núcleo? Bueno, pueden haber gemaciones. Lo más importante son y patognomónicos son los puentes internucleares, cariorrexis, multinuclearidad y cambios megaloblastoides, como ya le dije anteriormente. Siempre hay que descartar la megaloblástica. A nivel citoplasmático puede haber vacuolas. Puede haber presencia de sectores dentro del citoplasma del eritroblasto vacíos, que son las llamadas ghosts o sombras o fantasmas, que muestran la alteración en la hemoglobinización. Y si hacemos técnicas especiales como PERS, PAS,
vamos a poder ver que a veces en el PERS el hierro está ubicado en forma característica, dando origen a los llamados sideroblastos en anillo que todos conocen. Los eritroblastos tienen vacuolas, esas vacuolas son PAS positivas, si hacemos tinciones específicas, y los cuerpos de Howell-Jolly que van a encontrarse más frecuentemente en los glóbulos rojos que en los eritroblastos. Bueno, acá vemos la médula ósea, vamos a poner el puntero. Acá vemos una médula ósea que tiene diseritropoyesis. Ven que tiene, dijimos, elementos con más de un núcleo, ¿sí? Este trinucleado, este, bueno, multinucleado. Vemos que existen puentes internucleares. Estos son muy característicos de displasia verdadera, porque bueno, los puentes intercitoplasmáticos también pueden verse en pacientes que tienen cambios displásicos sin mielodisplasia. Ven que hay aumento de mitosis. Vamos a ver que hay una disociación nucleocitoplasmática, ¿sí? Con citoplasmas más maduros y núcleos inmaduros. Presencias de proeritroblastos llenas de vacuolas. Estas vacuolas, si las hacemos tinción de PAS, van a ser PAS positivas, ¿sí? Y acá tenemos otro eritroblasto. Ven que tienen estas secciones o faltas de coloración dentro del citoplasma. Estos son sectores de deshemoglobinización, ¿sí? Se llaman ghost, como dice acá abajo, ghost cells. Vemos que la cromatina es megaloblástica, ¿por qué? Porque hay disociación núcleo-citoplasmática. Núcleos más inmaduros con citoplasma maduro, puede haber cariorrexis, como está mostrado en esta foto, sobre todo el núcleo fragmentado. Acá tenemos binucleados y puentes internucleares. Y acá tenemos los llamados núcleos gemados o en Mickey, ¿no? Como que parece un Mickey con las dos orejitas, ¿sí? Eso se llama gemación. También se ve en la mielodisplasia. Ven este otro eritroblasto con un núcleo muy inmaduro y un citoplasma súper maduro. Son todas características de la serie eritroide en la mielodisplasia. Si hacemos tinción de PERS contra colea con safranina, vamos a ver que el hierro que se ubica dentro de las mitocondrias van a rodear al núcleo, dando el origen a los sideroblastos en anillo, o sideroblastos anillados. Y van a ver acá que hay diferentes tipos de sideroblastos, dependiendo de la cantidad de gránulos, ¿no? Y el más característico, o el que buscamos siempre, es el sideroblasto en anillo, donde vemos que los gránulos de hierro van a encontrarse rodeando el núcleo por lo menos en 2/3 de su circunferencia, ¿sí? Y hay que hacer un conteo también de los sideroblastos en anillo y fijarnos qué porcentaje de sideroblastos en anillo tenemos, porque ya vamos a ver la clasificación de la WHO, como qué valor le va a dar a estos sideroblastos. Dentro de lo que es la serie mieloide, tenemos alteraciones a nivel de los glóbulos blancos de la sangre periférica y a nivel de los glóbulos de la serie mieloide dentro de la médula ósea. La neutropenia les dije que es lo más frecuente. Un paciente con anemia, leucopenia y neutropenia en nuestra institución se punza. ¿Por qué? Porque es un paciente con alta sospecha de patología central, ¿no? Medular, hematológica. Entre las alteraciones nucleares tenemos los elementos hipoliobulados o pseudopelgels, pueden estar hipersegmentados, por eso dijimos que remedan a la anemia megaloblástica, los núcleos pueden ser bizarros, vamos a ver ahora después ejemplos, y a nivel del citoplasma puede haber presencia de hipogranularidad o de bien de gránulos gruesos tipo cuerpos de Donlin. Y en los casos que tenemos anemias refractarias con exceso de blastos, la presencia de blastos con bastones de Auer. A nivel de la médula ósea puede haber hipo o hiperplasia granulocítica, puede haber arresto madurativo en algunos casos, eso quiere decir que hay promielo, mielo, metamielo, pero hay ausencia de elementos maduros, hipolobulación, esta anomalía se llama de Pelger-Huet y es adquirida, hipogranularidad, puede haber gránulos gruesos semejantes al Chieda Higashi, aumento de blastos y en la biopsia dijimos que puede haber una alteración de la histoarquitectura y esto se lo llama ALIP.
Bueno, acá vemos en la sangre periférica, vemos este elemento que parecería ser un elemento mieloide, ven que no hay, el núcleo no está segmentado, ¿sí? En cambio en este vemos que es un elemento hipersegmentado, ¿sí? Con muchos segmentos y un núcleo medio bizarro. Y en este otro vemos la presencia de estos gránulos groseros que dijimos antes, tipo Chediat-Higashi. Acá vemos también la presencia de granulación. Acá tenemos un elemento de granulado, comparémoslo con el que está al lado. Si nosotros muchas veces hacemos tinción de peroxidasa en estos pacientes con mielodisplasia, vamos a ver que hay una deleción de la misma. Vamos a ver que hay elementos positivos y elementos mieloides negativos. Anteriormente era más frecuente realizarla que ahora, pero es una técnica útil para ver displasia de la serie mieloide en sangre periférica, que es más fácil que en la médula ósea donde hay muchos elementos mieloides. Uno ve claramente un neutrófilo lleno de gránulos y otro nada. Acá tenemos el gol estándar o el patrón oro, como dicen los españoles, donde vemos un elemento mieloide, un neutrófilo, bilobulado, sin gránulos. ¿Sí? Vemos la hiposegmentación y la degranulación. Y acá ya vemos la presencia de blastos, de elementos de glóbulos rojos de eritroblastos. Si lo ven a mayor aumento, van a ver que tienen las sombras, los ghosts en su citoplasma, ¿sí? Y blastos. Esto también puede verse en un paciente con mielodisplasia. Bueno, es muy difícil en un paciente con displasia diferenciar los blastos de los promielocitos de los mielocitos. Prácticamente a veces es imposible, pero bueno, siempre está bueno tener esta foto en mente y pensar en las diferencias que hay entre uno y otro. Los núcleos muy maduros con el núcleo prominente, la cromatina muy laxa, mientras que en los otros uno puede evidenciar el aparato de Golgi, aunque también puede haber una alteración a nivel del núcleo y del citoplasma. ¿Qué pasa en sangre periférica con las plaquetas? Bueno, con las plaquetas lo más común es que haya trombocitopenia. ¿Sí? Es infrecuente la trombocitosis, pero no nos olvidemos del ARSA-T, que es la anemia refractaria con sideroblastos en anillo y trombocitosis, o ahora llamada síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo y trombocitosis por la nueva clasificación de la WHO, donde hay trombocitosis. Lo más frecuente es que esta entidad es una de las menos frecuentes, entonces lo más frecuente es que haya trombocitopenia, no trombocitosis. Las plaquetas pueden ser tener alteraciones morfológicas, ser gigantes o agranulares, aunque esto es bastante difícil de ver cuando uno evalúa el frotis de sangre periférica. A nivel de médula ósea, obviamente siempre hay que buscar los micromegacariocitos, que son esos megacariocitos chiquitos y polobulados, ¿sí? Con ese núcleo característico, con la cromatina laxa. También puede haber megacaricitos hipolobulados, monolobulados y polinucleados. Pero lo más frecuente son los micromegacariocitos, que son aquellos megacaricitos chiquitos con núcleo hipolobulado. Y acá vemos características de los megacariocitos, ¿sí? Este es un megacariocito normal. Y acá vemos cómo están los megacariocitos polilobulados, ¿sí? Algunos con los núcleos dispersos. Acá tenemos un micromegacariocito, ven que es tiene esa cromatina que parece como un huevo frito, media laxa, con ese núcleo espumoso, ¿sí? Y acá tenemos más presencia de megacaricitos hipolobulados y saber que los los micromegacariocitos hipolobulados son muy característicos del síndrome 5 Cumenos, que vamos a hablar un poquito más adelante. Acá tenemos más megacariocitos, acá ven el típico monolobulado del 5 Cumenos, acá tenemos otros, acá tenemos unos con los núcleos desconectados, ¿sí? Acá tenemos un micromegacariocito.
Bueno, ¿cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales del síndrome mielodisplásico? Bueno, el déficit de hierro puede ser uno, ya que el déficit de hierro produce cambios displásicos en la médula ósea, sobre todo a nivel de los eritroblastos. Fundamentalmente el déficit de fólico y B12, porque ya les dije que muchas de las características morfológicas de los cambios de los síndromes mielodisplásicos eran muy parecidas a la anemia megaloblástica o a los cambios megaloblásticos. El alcoholismo, la cirrosis hepática, el HIV, las intoxicaciones, o sea, hay un sinnúmero de diagnósticos diferenciales. Por eso decimos que es una construcción el diagnóstico, porque tenemos que descartar todas las causas secundarias, tenemos que sumarles todas las alteraciones genéticas, sumado a las características, a los factores ambientales que hayan influido en ese paciente. Entonces, saber que una cosa es el síndrome mielodisplásico y otra cosa son los cambios mielodisplásicos. Y los cambios mielodisplásicos pueden asociarse a múltiples patologías que van desde déficit de hierro, fólico B12, alcoholismo, cirrosis hepática, HIV, infecciones, post-trasplante, recuperación de la eritropoyesis, un paciente que hizo quimioterapia y se está recuperando de la quimioterapia, puede tener cambios displásicos, la utilización de medicamentos como quimioterapia, inmunosupresores, citostáticos, bueno, post-trasplante. Hay múltiples causas de displasia de la médula ósea que no son síndromes mielodisplásicos. Por eso hay que juntar criterios. Hay criterios mínimos para el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, como son la presencia de más del 10% de displasia en uno o más linajes, que los granulocitos tengan alteraciones, como habíamos dicho antes, que sean granulares o sean Pelger-Wet, que en los megacariocitos se encuentren la presencia de micromegacariocitos, esto es muy sugestivo de mielodisplasia, y dentro de los eritroblastos que haya puentes nucleares y sideroblastos en anillo, ¿sí? Estas dos cuestiones, junto con los micromegacariocitos y el hallazgo de displasia en uno o más linajes, son criterios mínimos para hacer diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Dentro de las clasificaciones vamos a ver muchas que hay, desde las más antiguas, que es la clasificación de la FAB, que divide a los pacientes en anemia refractaria, anemia refractaria con sideroblastos en anillo, anemia refractaria en transformación, leucemia mielomonocítica crónica, y tal vez en el transcurso de la charla ustedes verán que yo por ahí me las voy mezclando de alguna manera porque se me mezcla FAB, Q2001, Q2008, son cuestiones que ocurren cuando una patología va evolucionando en el tiempo. Saber que la primera clasificación que existió fue la de la FAB, que la FAB dividía las mielodisplasias en anemia refractaria con sideroblastos en anillo, anemia refractaria con exceso de blastos, anemia refractaria con exceso de blastos en transformación y leucemia mielomonocítica crónica, que hoy por hoy pertenece a otro grupo, que son los síndromes de superposición, ¿sí? Que la JULA saca de lo que son las divide en dos grandes grupos, en aquella leucemia mielomonocítica crónica con características mielodisplásicas y aquellas con características mieloproliferativas, que si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito, en donde el elemento predisponente es la displasia, la citopenia y la presencia de monocitosis. Después de la clasificación de la FAB vino la clasificación de la JU. Primero la 2001, que no la puse. Después vino la 2008, que es esta que les presento, que habla de citopenia refractaria unilinaje, ya sea si el paciente solo tiene anemia, neutropenia o trombocitopenia, de la presencia de los sideroblastos en anillo, de la presencia de displasia multilinaje y sideroblastos o no sideroblastos en anillo, el ADEP tipo 1 y tipo 2, el síndrome 5Q-, ¿se acuerdan que vimos los megacariocitos y dijimos que íbamos a hablar del 5Q-? Son pacientes que tienen características particulares, donde hay anemia, trombocitosis y presencia de lesión del 5Q, aquellos inclasificables y los pediátricos, que no es mi tema, así que de eso no les voy a hablar. Y después viene la de 2016, que es la que estamos utilizando actualmente, que redefine algunas terminologías. Mantiene en sí el grado de displasia, que siempre debe de ser mayor al 10%, reconoce que hay otras causas de displasia que no son la mielodisplasia, como dice ahí, confirma que la displasia megacariocítica es muy importante, sobre todo el micromegacariocito para hacer diagnóstico de displasia.
Cambia algunas cuestiones que tienen que ver con el porcentaje de blastos para definir mielodisplasia. Vamos a ver que no hay ya más AREP y AREP en transformación, sino AREP tipo 1 y AREP tipo 2, de acuerdo al porcentaje de blastos. Redefine como una entidad al síndrome 5Q-, ¿sí? Incluye alteraciones citogenéticas adicionales que antes no estaban incluidas en las clasificaciones. Según la clasificación de la OMS, vamos a ver en este gráfico las sobrevidas de los pacientes. Los que tienen mejor sobrevida son aquellos que tienen el 5Q-, dijimos que son aquellas mujeres jóvenes con el solo anemia y trombocitosis y la presencia del 5Q. Y después están el resto de las clasificaciones y con la del peor pronóstico, que es la anemia refractaria con celulosas en anillo tipo 2, que ya es un paso previo a lo que luego va a ser la leucemia aguda. Bueno, con respecto a los factores pronósticos, son importantes las clasificaciones, obviamente, dijimos que es muy importante todos los scores pronósticos que vamos a hablar más adelante, pero también tienen que ver, y es muy importante por hoy, qué factores tiene el huésped para poder llevar adelante esta enfermedad, ¿no? ¿Qué factores pronósticos? La edad, el status performance, las comorbilidades, qué tipo de enfermedad tiene, no es lo mismo un AREP, que un AREP tipo 1 que tipo 2, que una anemia refractaria, qué características de laboratorio tiene, qué LDH, qué turnover celular, si tiene o no tiene cambios en la citometría de flujo, si tiene o no tiene dependencia transfusional. O sea, los factores pronósticos hoy por hoy en un paciente con mielodisplasia no solo atañen a la enfermedad, sino también que atañen al paciente y atañen a la evolución de esa enfermedad. Entonces los vamos a dividir en dos grandes grupos, aquellos que tienen que ver con el paciente y aquellos que tienen que ver con la enfermedad. Los factores de riesgo que tienen que ver con el paciente son la edad, el status performance, las comorbilidades. No es lo mismo un paciente diabético que un paciente insuficiente renal, que un paciente que esté con un estado de salud previo normal. No es lo mismo un paciente que tiene 20 años que un paciente que tiene 70, que un paciente que tiene 80. Lo mismo pasa con la enfermedad. No es lo mismo una anemia refractaria que una anemia refractaria con ceratos en anillo que un paciente que ya tiene una anemia una anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1 o tipo 2. No es lo mismo que ese paciente se transfunda todo el tiempo que ese paciente requiere una transfusión cada tanto. Entonces, los factores de riesgo también tienen que ver con el tipo de enfermedad, como les decía anteriormente, y con el tipo de paciente que tenemos enfrente. Entonces, dijimos que a lo largo de los años han surgido diferentes scores o marcadores pronósticos que tienen que ver con la morfología de la médula, que tienen que ver con la citogenética, que tienen que ver con la citometría de flujo. Entre los marcadores pronósticos, la edad, la citopenia, el citogenético, el LDH, la fibrosis son importantes. Esos han marcado el sistema de clasificación que va de la FAB, que se originó en 1992, hasta la última clasificación de la WHO, que además suma factores moleculares a su estadificación pronóstica. Y después los sistemas de puntuación o los scores pronósticos que fueron creándose a lo largo del tiempo. El primero y el que todos estamos acostumbrados a usar es el IPCS, que vamos a hablar un poquito, y su actualización, el IPCS revisado. Digamos que es nuestra moneda corriente, lo que todos los hematólogos manejamos. Tiene que ver con las citopenias, tiene que ver con los blastos, tiene que ver con la citogenética. Y ya los vamos a ver más en profundidad dentro de un rato. Entonces, acá tenemos la nueva clasificación de la WHO, que todos pueden leerla, que no tiene mucha dificultad, que define a las síndromes mielodisplásicos, como les contaba anteriormente, en displasia en el linaje, en multilinaje, en presencia o no de celulosas en anillo, incluye una mutación y una alteración citogenética para denominar una entidad que es el síndrome 5Q- y la anemia refractaria con celulosas en anillo con la mutación del splicing. Y que me parece no tiene mucho sentido que se las cuente porque es muy fácil de leer y hoy por hoy todo el mundo la conoce.
¿sí? Por ahí sí es más interesante que los introduzca dentro de lo que son las alteraciones genéticas que tiene la mielodisplasia, ¿no? Porque, bueno, dijimos que desde allá en el 98, cuando yo entré en mi residencia, la mielodisplasia era un conjunto de alteraciones morfológicas y de pacientes que por ahí tenían alguna translocación específica, un cariotipo complejo y nada más. Y hoy por hoy, de la mano de la secuenciación génica, sabemos que existen numerosos genes que están mutados en la mielodisplasia, que no solamente, que no son específicos de la mielodisplasia y que están, pero que sí están mutados en más del 90% de los pacientes y que van a dar origen a la displasia, a la trombocitopenia, al mal pronóstico y nos van a permitir también por ahí establecer algún que otro criterio de respuesta, ¿sí? Sabemos que la displasia granulocítica va a estar asociada al SXL1, al RUNX1, al P53, que va a ser de mal pronóstico, a las mutaciones del splicing. Las trombocitopenias severas están asociadas a mutaciones de línea germinal, como por ejemplo el RUNX1, el GATA1, el GATA2, el P53. Y el mal pronóstico va a estar dado por, bueno, algunos genes particulares y específicos, que también después nos van a permitir por ahí determinar si esos pacientes van a tener o no una respuesta aceptable al linfometilante. Desde ya, en esta instancia, debo decirles que el único tratamiento curativo para el síndrome mielodisplásico, hoy por hoy, es el trasplante de médula ósea, porque todos los demás agentes que podamos utilizar son modificadores de la sobrevida, pero no erradican la enfermedad, ¿sí? La mielodisplasia es una enfermedad que es incurable y que solamente el trasplante ha demostrado poder cambiar el curso de la enfermedad, ¿sí? El hipometilante y hoy por hoy otros agentes target pueden actuar a diversos niveles prolongando la sobrevida, pero ninguno ha demostrado cambiar el perfil genético de esta enfermedad, que no solamente se produce por una alteración de un perfil genético, sino porque hoy sabemos que también está involucrado el sistema inmune, las células T reguladoras, la inflamación. Como ya dije antes, es multifactorial la fisiopatología de los síndromes mielodisplásicos. Y dentro de los genes estudiados para síndromes mielodisplásicos tenemos aquellos que son reguladores epigenéticos, por eso los hipometilantes han demostrado cambiar el curso de la enfermedad, y por ahí también hay agentes que actúan a nivel de algunas mutaciones, son drogas target, como las inhibidores de IDH1 y IDH2 que están en estudio, los genes que complementan el splicing, y entre los genes que complementan el splicing nos va a llamar, nos tendríamos que prestarle especial atención el SF3 beta 1, que de alguna manera hoy por hoy tiene una droga blanco, que es el lupatercept, y es el responsable de alguna manera de los sideroblastos en anillos, o de esta alteración a nivel de los sideroblastos. Después vamos a ver que hay otros genes que los vamos a encontrar no solo en las mielodisplasias, sino en las leucemias agudas, como son el FLT3 y el KIT, que son receptores de tirosinquinasa. Moléculas de señalización, el KRAS, el NRAS, también se ven presentes en el síndrome mielodisplásico, receptores de citoquinas, factores de transcripción como el GATA1, el GATA2. Dijimos y hablamos de lo que son aquellas mutaciones de línea germinal, genes supresores tumorales como el P53, entre todos los genes estudiados y presentes dentro de las mielodisplasias. Entonces, ¿de qué nos sirve saber la presencia de estos genes? Dijimos, primero el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no todos los cambios mielodisplásicos son displasia. Segundo, y no todos los pacientes tienen alteraciones citogenéticas. Y la presencia de estas mutaciones nos permite determinar clonalidad. Y al encontrar la clonalidad, podemos de alguna manera acercarnos al diagnóstico de mielodisplasia. Por otro lado, nos sirven de pronóstico, porque no es lo mismo un paciente que tiene mutado el P53 que aquel que no lo tiene. Nos pueden servir también como target terapéutico, si tiene un SF3 beta 1, hoy por hoy podemos utilizar lupatercept. Si tenemos una mutación de IDH1 y IDH2, podemos usar agentes específicos que actualmente se están desarrollando, y también nos son útiles para el seguimiento, porque sabemos que en algunos casos
la asociación de genes, de algunos genes, permiten predecir la respuesta a uno de los principales tratamientos de la mielodisplasia, que son los agentes hipometilantes. Bueno, y como les estaba contando, no solamente nos permiten las alteraciones clonales hablar de diagnóstico, de pronóstico, de seguimiento, de apuesta a tratamiento, sino también nos introduce a 3 términos que no son tan nuevos, pero que existen hoy por hoy en mielodisplasia, que son el ICUS, el CHIP y el CSUS. El ICUS es la citopenia de origen indeterminado. El CHIP es la citopenia clonal de origen potencial y lo que llamamos nosotros, riéndonos un poco y para acordarnos medio en broma, medio en serio, el CUSCUS o el CSUS es la citopenia clonal de significado indeterminado. Estos tres escenarios tienen diferente grado de displasia, diferente perfil mutacional y diferente evolución a la leucemia. Como les voy a contar. Bueno, por ejemplo, tenemos en el consultorio este paciente de 62 años con anemia macrocítica, porque tiene miré el microscopio, tiene glóbulos rojos muy grandes, un BCM de 100, plaquetas que están ligeramente disminuidas y no le encontré ninguna otra causa de citopenia secundaria. Le hago una médula ósea y veo que tiene 30% de celularidad, o sea, no está tan hipercelular por su edad, tiene megacariocytos displásicos, pero menos del 10%, una citometría sin alteraciones con un cariotipo normal. Bueno, si yo tuviera en mi mano la posibilidad de hacer un NGS, por ahí este sería normal y yo estaría en presencia de una citopenia de origen indeterminado, ¿sí? En cambio, puedo tener este otro paciente que tiene 65 años, también una anemia macrocítica, este todavía menos punzable que el anterior, porque tiene 11 gramos de hemoglobina, pero un BCM grande, plaquetas normales, blancos normales, no tiene citopenias, no tiene drogas, no toma alcohol. Le hago una médula, también es una médula medio hipercelular por su edad, tiene sí cambios megaloblásticos, no tiene alteraciones en el citogenético, ni en la citometría de flujo, pero si yo tuviera en mi mano la posibilidad de hacerle una secuenciación génica, vería que tiene una alteración a nivel del DNMT3A, ¿no? Que constituye una alteración genética asociada a mielodisplasias con un BAF, que es la frecuencia, la variabilidad de frecuencia alélica de 14.6%, por lo cual estamos en presencia, no tiene citopenias prácticamente, una anemia de 11.2, pensando que bueno, que puede ser un hombre o una mujer, es indistinto, no tiene displasia, pero sí tiene mutaciones, una mutación asociada a mielodisplasia y tiene un BAF que se encuentra elevado, de 14, por encima de 2%, que es lo que marca la literatura en donde yo tengo que tener precaución. Entonces estamos en presencia de un CHIP. Sabemos que los pacientes que tienen CHIP, que es la citopenia, la hematopoiesis, disculpen, siempre me los confundo, la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, tiene muy bajo riesgo de progresión a leucemia, pero sí tiene asociación a otras enfermedades, sobre todo cardiovasculares, con aumento de la mortalidad. Si yo no tuviera la posibilidad de hacer NGS, no podría estar diagnosticando este CHIP. Tal vez ni siquiera hubiera punzado a este paciente. Podemos tener este otro paciente que tiene 64 años, que tiene pancitopenia, ¿ven? 9.7 de hemoglobina, 100 de BCM, 1400 blancos, 48.000 plaquetas. Esto no me cabe duda, lo voy a punzar. No le encuentro ninguna causa de citopenia asociada, no comórbidas, no drogas, no alcohol. Le hago una médula ósea y sí encuentro un exceso de blastos tipo 1 con displasia multilinaje con un cariotipo complejo. Este no me queda duda que es una mielodisplasia. Y si le hago el perfil de NGS, también veo que tiene alteraciones a nivel de los genes del splicing con un BAF alto, que tiene alteración de P53, que esto es de muy mal pronóstico, que se asocia con este cariotipo, que parecería ser un cariotipo complejo con alteración del cromosoma 7, por lo cual sí estoy en presencia de una mielodisplasia y esto me va a marcar pronóstico. Entonces dijimos que el NGS sirve para diagnóstico, para pronóstico y también para evaluación algunas veces de tratamientos. Y esto es un cuadro que es muy ejemplificador
de los diferentes estadios, por decirlo de alguna manera, pre-mielodisplasia, ¿no? Lo que dijimos que es el CHIP, que es la hematopoiesis clonal de significado indeterminado, donde la variabilidad alélica, la frecuencia de la variabilidad alélica va a ser baja, menos del 1%, no tiene citopenias, no tiene blastos, tiene escasa progresión a la leucemia y no hay un tratamiento específico, pero recordar que tanto el chip como el microchip hay que observarlo y pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares. La citopenia clonal de significado incierto, que tiene ya un aumento del BAF, puede tener un aumento de blastos, tiene el riesgo de progresión bajo, pero bueno, hay que observarlo. La mielodisplasia ya de bajo riesgo, que vemos que el BAF va aumentando, la frecuencia de variación alélica va aumentando a medida que va aumentando el riesgo de evolución a leucemia, al igual que la presencia de blastos, al igual que la displasia, al igual que la citopenia, y me va a transformar a mi paciente de bajo en alto a muy alto riesgo, ¿sí? Entonces, hoy por hoy las técnicas de secuenciación génica y la aparición de este nuevo abanico de genes asociados a la mielodisplasia son muy importantes para el pronóstico de nuestros pacientes y para el seguimiento. De todos modos, no son técnicas que estén hoy por hoy estandarizadas. O sea, yo sé que tengo que hacerle a mi paciente la punción de médula ósea, tengo que hacerle la morfología, tengo que hacerle el citogenético, tengo que hacerle la biopsia. Si yo pudiera, y seguramente en un futuro, va a ser también importante hacerle las técnicas de secuenciación génica, porque ven que no es lo mismo un paciente que tiene una citopenia de significado incierto en su evolución, en su sobrevida, que el que tiene una hematopoiesis clonal de significado incierto. No es lo mismo una hematopoiesis clonal con ciertos tipos de alteraciones genéticas que me van a mí a predisponer a desarrollar neoplasias meloides que aquellas que no la tienen, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si bien las técnicas de secuenciación génicas no son una herramienta fundamental y están dentro del abanico de posibilidades, algunos centros ya la tienen y no son mandatorias para el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos, sí en un futuro van a ser importantes porque, como dijimos, establecen diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Y vemos cómo hay diferentes sobrevidas de acuerdo a si están presentes o no las alteraciones genéticas. No es lo mismo tener una citopenia clonal de origen incierto que una hematopoiesis clonal, que una citopenia solamente de significado incierto sin alteraciones genéticas. Y dentro de los genes que están involucrados vamos a tener al D2, a la SXL1, al DNMT3, que son genes que están asociados a mielodisplasias. Y después pasamos ya a lo que son los factores pronósticos o las herramientas pronósticas o los scores de estratificación pronóstica que nosotros estamos más habituados a usar en la práctica diaria. Como ya les dije, el IPCS es el primero que se desarrolló y el que más utilizamos en la diaria, aunque hoy por hoy debe utilizarse el IPCS revisado, que es más fino, más categórico y puede establecer mejor las categorías de riesgo. Dentro del IPCS se evalúan tres cosas, que son el citogenético, los blastos y las citopenias. Vamos a ver que el IPCS revisado jerarquiza mejor las citopenias y jerarquiza mejor estos tres parámetros, citopenias, citogenético y blastos. Divide a los pacientes en bajo, alto, intermedio 1, intermedio 2, en bajo, intermedio 1, intermedio 2 y alto riesgo. Y depende de las características del paciente, depende va a ser la puntuación y depende va a ser el riesgo y depende va a ser nuestra conducta terapéutica. Vemos que estas cuatro categorías de riesgo se ven en diferencias significativas no solo en la sobrevida, sino en la evolución a leucemia, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el IPCS? ¿O qué limitaciones tenía el IPCS y por qué se desarrollaron nuevos scores? Bueno, primero porque no evalúa la severidad de la displasia. Segundo, no evalúa detalladamente la severidad de la citopenia, como si lo hace el IPCS revisado. No evalúa si el paciente tiene o no tiene requerimiento transfusional, que eso es muy importante en el pronóstico.
de los síndromes mielodisplásicos y excluye a lo que habíamos dicho nosotros, que eran los síndromes mieloproliferativos mielodisplásicos, como son la LMMC mieloproliferativa, u otros síndromes mieloproliferativos mielodisplásicos, o los síndromes mielodisplásicos secundarios. ¿Sí? Y otorga más valor al porcentaje de blastos que al citogenético. El WPCS también surgió y es del grupo francés. Lo que sí evalúa son la clasificación de la JU, el citogenético y la presencia de anemia y o el nivel de hemoglobina, ya sea en el hombre o en la mujer. Divide a los pacientes en muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto riesgo. Y lo que siempre se le ha atribuido es que es un score dinámico que se puede hacer en cualquier momento del desarrollo de la enfermedad, mientras que el IPCS y el IPCS revisado en un principio se hicieron solamente al diagnóstico, se publicaron con esos valores. También divide a los pacientes en categorías de riesgo de acuerdo a estos parámetros y vemos las diferencias en las curvas de sobrevida y de evolución a leucemia, de sobrevida al diagnóstico a los 24 meses y a los 48 meses y también de la sobrevida a evolución a leucemia. O sea, a más score, menos sobrevida y más evolución a leucemia. Es dinámico, es sencillo, sí evalúa la displasia, porque al evaluar la JU, al utilizar la JU, está evaluando la displasia. Es muy sencillo y tiene como desventaja que todos tenemos que estar muy avispados en ver la morfología. Bueno, el IPCS revisado es una mejora de lo que era el IPCS que se publicó principalmente. También lo hizo el grupo de Peter Greenberg y colaboradores. Incluyó, miren, 7.000 pacientes. Y cambió lo que les comentaba, el punto de corte de los blastos, estableció una discriminación más importante en el grupo de los citogenéticos y estableció diferentes parámetros de severidad de las citopenias, pudiendo caracterizar mejor al paciente, ¿sí? Porque si nosotros después apareamos lo que es el riesgo bajo del IPCS junto con el IPCS revisado, vamos a ver que muchos pacientes que eran de riesgo bajo en IPCS van a ser de riesgo intermedio, en el IPCS revisado, ¿no? Por esta situación. Ven que el citogenético se divide en bueno, muy bueno, intermedio, malo y muy malo, pero ven que ya aparecen una discriminación más acertada de los diferentes grupos de riesgo citogenético, poniendo como muy malo el cariotipo complejo, como malo la monosomía del 7, la inversión del 3. O sea, esto categoriza mejor al citogenético, categoriza mejor a las citopenias. Van a ver que las citopenias se categorizan en menos de 10, de 8 a 10 y menos de 8, más de 100, entre 50 y 100 y menos de 50. Y los blastos, menos de 2, más de 2, menos de 5, entre 5 y 10 y más de 10. O sea que es más certero en cuanto a citopenia, citogenético, porcentaje de blastos y también divide a los pacientes en muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto y ven acá las diferencias en la sobrevida y en la evolución a leucemia. Son estadísticamente significativas. El score del MD Anderson también es un score que también se utiliza, es para pacientes tratados y no tratados, para síndromes mielodisplásicos secundarios y mielodisplásicos mieloproliferativos. Evalúa una gran cantidad es bastante engorroso porque evalúa una gran cantidad de parámetros, performance, edad, plaquetas, hemoglobina, blastos. No estamos tan familiarizados, por lo menos en nuestro grupo, a la utilización de este score y en general, pero también vemos que sirve para discriminar a los pacientes. Después también el MD Anderson estableció un grupo para pacientes de bajo riesgo, que tiene que ver con la citogenética, la edad, el porcentaje, el nivel de hemoglobina, las plaquetas y el porcentaje de blastos, ¿sí? Esto solo para pacientes dentro de los pacientes mielodisplásicos. Los de bajo riesgo estableció un perfil particular. Los predictores genéticos dijimos que hoy por hoy estaría buenísimo que estén al alcance de todos, ¿no? Vemos que las alteraciones genéticas
se ven en más del 50%, dijimos que casi en un 90% de los pacientes con mielodisplasias, que no son específicas, como en otras patologías mieloides, pero que sí están presentes y nos permiten establecer clonalidad. Las mutaciones somáticas están en el 90% de los pacientes y pueden representar diferentes impactos pronósticos en los pacientes, como ya les habíamos visto antes. Bueno, como vimos, las mutaciones están presentes y son variadas. Ya hemos hablado del P53, de las del splicing, de la maquinaria de las histonas. Vemos que las más frecuentes afectan al DES2, al DNMT3A, al ASXL1, al EZH2, que bueno, que tienen diferente, de acuerdo a los grupos, tienen diferente valor pronóstico. La mayoría coinciden que en algunas son característicamente de mal pronóstico. Y vemos cómo van a afectar a la sobrevida global de los pacientes, ¿no? Vemos que al aumentar las mutaciones disminuye la sobrevida. En este paper de Béjar y colaboradores, donde se valora la sobrevida global, a mayor número de mutaciones, peor sobrevida. Esto se ve reflejado en este otro gráfico, que justo lo tapa mi imagen, que van a ver que a medida que aumentan las mutaciones, disminuye la sobrevida, ¿sí? Si tenemos menos mutaciones, tenemos mejor sobrevida. Si tenemos más mutaciones, tenemos peor sobrevida. ¿Qué mutaciones que nos pueden identificar a pacientes dentro del grupo de bajo riesgo, a pacientes de alto riesgo? Por ejemplo, tener una mutación del P53 es de muy mal pronóstico. Habitualmente las mutaciones del P53 se asocian a cariotipos complejos y los cariotipos complejos se asocian a factores de alto riesgo, pero si eventualmente tuviéramos un paciente con riesgo bajo o intermedio que detectamos la mutación, por ejemplo, de un P53, vamos a ver que su sobrevida obviamente va a ser mucho más corta que si no la tuviera, ¿sí? Y acá vemos aquellos que tienen calotipo complejo con y sin P53, ¿sí? Aquellos que tienen calotipo complejo y tienen P53 tienen una vida muy corta, y aquellos que tienen el calotipo complejo sin P53 tienen una sobrevida un poco más larga. La citometría de flujo hoy por hoy no es mandatoria para el diagnóstico de SMD, pero es de utilidad porque nos permite ver las alteraciones en los patrones madurativos, que tal vez no son tan evidentes a nivel de la microscopía, y todavía hace falta que se le encuentre un rol específico dentro del diagnóstico. No es necesaria para la práctica diaria, pero sí es muy útil para poder estandarizar y ver los patrones de diferenciación y no solamente los patrones de alteración de los patrones de maduración, sino la presencia de blastos, que a veces son muy diferentes en el contexto de la displasia de poder determinarlos. Otros parámetros que usamos pronósticos, bueno, dijimos que en la fisiopatología y por hoy está muy desarrollado las alteraciones a nivel de la inmunidad. Después, bueno, ver la ferritina y la albúmina, porque sabemos que los pacientes que tienen altos niveles de ferritina tienen peor pronóstico y tienen sobrecarga férrica y peor pronóstico, por eso la utilización de los quelantes. Ver características anatomopatológicas como la fibrosis o la presencia de células CD34 positivas, que no son nada más ni nada más que los blastos, es de característica pronóstica. Saber que, bueno, que el síndrome mielodisplásico va a aumentar con la edad, que la sobrevida es menor en aquellos pacientes que tienen síndrome mielodisplásico que los controles normales, y que es importante establecer los factores pronósticos, que como ya venimos hablando, no solamente tienen que ver con la enfermedad. Para eso tenemos para valorar el IPCS, el IPCS revisado, el WPCS, y hoy por hoy todo el arsenal de mutaciones que se asocian a estos nuevos scores pronósticos, sino que también hay que tener que ver qué paciente tengo delante. No es lo mismo un paciente fit que un paciente unfit. Y siempre muestro esta diapositiva, o sea, no es lo mismo el señor de App, ¿no? El abuelo de App, ese que hacía volar la casa, que un señor que tenga comórbidas, que esté en silla de ruedas, que sea hipertenso, que
que no sea autoválido, ¿no? Entonces es muy importante evaluar la fragilidad de ese paciente, porque si tenemos un señor A, vamos a hacer un tratamiento, y si tenemos un señor con una escala geriátrica que lo denomine frágil, vamos a hacer otro tipo de tratamiento. Existen diversas escalas pronósticas que tienen que ver con evaluar las comorbilidades de los pacientes con síndrome mielodisplásico. Me parece que tal vez excede a las características de esta clase, pero bueno, hay que tener en cuenta todo, sobre todo la patología cardiovascular, saber que los pacientes de bajo riesgo o aquellos que tienen CHIP, ¿no? Que era la hematopoiesis clonal de significado potencial, pueden desarrollar también trastornos cardiovasculares, y los pacientes de bajo riesgo van a fallecer de eso, mientras que los de alto riesgo van a fallecer de leucemias agudas. Que es importante siempre tener un score de fragilidad o un score para poder valorar la posibilidad de tratar o no tratar las comorbilidades que se valoran por múltiples test, desde test que tienen que ver con test motores como el levántate y anda, o test cognitivos como el Bartel. Y bueno, de alguna manera la valoración geriátrica integral me va a permitir a mí definir si mi paciente en qué grupo de riesgo se encuentra para recibir el tratamiento indicado, ¿sí? O si solamente que puede ir desde el tratamiento de la enfermedad de base con agentes modificadores hasta el tratamiento paliativo, ¿no? Entonces es muy importante poder determinar qué tipo de paciente tengo. Bueno, y una vez que tengo determinado el riesgo de mi paciente, ya sea el riesgo que tiene por sus comorbilidades y por su enfermedad, y tengo ya la confirmación diagnóstica, voy a ver qué tipo de tratamiento le voy a hacer. Si tengo un paciente de bajo riesgo, ya sea por IPSS común o por IPSS revisado, que es lo que actualmente utilizamos, mi principal línea de tratamiento va a ser los agentes estimulantes, como el eritropoyetina y los factores, la lenalidomida para los pacientes que tienen 5Q menos, o los agentes hipometilantes si los anteriores fallan. Si tengo un paciente de alto riesgo, de acuerdo a la edad, tengo que primero que nada plantearme el trasplante, que dijimos que es la única estrategia curativa que tienen estos pacientes. Y eso tengo que ver la edad, la comórbida, el donante, el performance, etcétera. Y si tiene más de 70 años, dependiendo de cómo clínicamente se encuentre el paciente, puedo ir hacia la utilización de hipometilantes o bien por hoy de estudio de cuidados paliativos. Dijimos que si tenía un score geriátrico y era muy anciano, los cuidados paliativos eran una opción, o bien ensayos clínicos que hoy por hoy hay pocos en nuestro país. Bueno, y como conclusiones y para llevarnos a casa, como dicen ahora los presentadores, es saber que es una patología que requiere de un manejo multidisciplinario, que para el diagnóstico muchas veces hace falta una construcción y una colaboración de muchos integrantes del equipo, diferentes integrantes del equipo de salud, no solamente médicos, sino también bioquímicos, y dentro de los bioquímicos, aquellos que y técnicos, desde aquellos que tiñen la médula, que hacen las tinciones especiales, que hacen la citogenética, que hacen la citometría, y hoy por hoy aquellos que se dedican a la biología molecular y a las nuevas técnicas de secuenciación génica, que para estos pacientes es muy importante hacer el diagnóstico y muy importante establecer el pronóstico, porque de ello va a depender su tratamiento, que todos estos hallazgos nuevos que en su fisiopatología y en la aparición de mutaciones que son muy vertiginosos en estos últimos años, han contribuido a poder clasificarlos mejor y a poder evaluar mejor su evolución y su pronóstico, y que van a ir surgiendo y van a ir haciéndose gold estándar estos descubrimientos con el transcurso de los años y la llegada de las nuevas tecnologías, que uno siempre debe tenerlo presente en aquel paciente añoso, que siempre es necesario no solamente valorar la enfermedad, sino al paciente, y por eso es importante los scores pronósticos que tienen que ver con las comorbilidades, sobre todo esta población que es tan frágil,
Y nada, creo que ahí terminamos. Muchas gracias porque bueno, en esta nueva modalidad de aprendizaje, el estar sentado frente a la computadora escuchando a alguien hablar sin poder hacer preguntas es sumamente a veces fastidioso. Y bueno, desde ya les voy a dejar en alguno de las materiales que me han pedido para el curso a mi mail por si necesitan o quieren o desean hacer alguna pregunta. Creo que además de esto viene un caso clínico y después de eso un pequeño examen. Así que yo quedo a su disposición y el hospital queda a su disposición para todos aquellos que quieran venir, porque bueno, históricamente la mielodisplasia es y creo que va a ser uno de nuestros focos en el estudio de la patología hematológica, ¿no? Porque hemos tenido grandes maestras en ello. Así que bueno, les dejo un saludo muy grande y espero que les haya gustado la clase.